Buenas, mi nombre es Carlos Corrales y estamos aquí nuevamente con ustedes para continuar con la serie que empezamos sobre la fe. Hasta aquí hemos dicho, si recuerda, que la fe no es un don ni un poder que podamos usar como una varita mágica cada vez que nosotros así lo necesitemos. Que la fe más bien es creer que todo lo que Dios ha dicho en su palabra es la verdad absoluta. Que la fe es creer que el Señor tiene el control de todas las cosas, pese a las circunstancias que nosotros hayamos estado viviendo. También hemos dicho que la fe es una firme confianza en Dios, en su palabra, en lo que Él ha dicho, en lo que Él ha prometido. Que nos lleva a nosotros, o que nos debe llevar a nosotros, a la obediencia, y que sin obediencia no hay fe. También hemos hablado de los perjuicios o de las consecuencias de no vivir por fe. Entre otras mencionamos la falta de paz, de seguridad, el estrés, la depresión, el cansancio, el mal humor, una enfermedad. Si lo pensamos bien, muchas de las enfermedades que las personas están padeciendo hoy en día son el resultado del estrés. Por lo menos desde esa perspectiva es que queremos comunicar esta verdad. Insensibilidad a Dios y a su palabra. Sí, porque si estamos muy tensos, muy angustiados, muy estresados, eso nos inhibe para que seamos capaces de pensar y por lo tanto escuchar la voz de Dios. Eso nos lleva muchas veces, si no podemos ser sensibles a la voz de Dios y escuchar la voz de Dios y no saber qué es lo que tenemos que hacer, nos lleva a cometer errores, y a veces uno tras otro, que viene a complicar también la situación que nosotros estamos viviendo aún más. Y lo más trascendente que mencionamos acerca de los perjuicios o consecuencias de no vivir por fe, es que sin fe es imposible agradar a Dios. El problema es que si no podemos confiar en Dios y no podemos agradarlo, Él tampoco podrá bendecirnos. Y entre otras cosas, no podrá escucharnos tampoco. En esta ocasión, a través de este video, vamos a estar hablando de los beneficios de vivir por fe, que básicamente vienen a ser exactamente lo opuesto a los perjuicios o consecuencias de no vivir por fe. Así que si hablamos de los beneficios, tenemos que decir que vivir por fe o confiando en Dios, recuerda, nos va a dar gozo. Gozo, bueno, satisfacción, alegría, ánimo, humor, actitud. En el libro de Hechos, ¿cuál era la actitud de los apóstoles cuando estos fueron perseguidos por la causa del Señor Jesucristo? Hechos capítulo 5, versículo 40 al 42. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo.
Esa fue la actitud de los apóstoles. Dice que había gozo, motivación. Y lejos de inhibirse a predicar el Evangelio, comenzaron a predicar el Evangelio por doquier. Entonces, un beneficio de agradar a Dios, o un beneficio de vivir por fe, es casualmente gozo, satisfacción, alegría, humor, buena actitud en medio de las circunstancias. Sensibilidad. Vivir por fe, confiando en Dios, desarrolla en nosotros una mayor sensibilidad a Dios y a la voz del Espíritu de Dios, el cual ha venido a nuestras vidas, entre otras cosas, a guiarnos a toda verdad. A veces es complicado no saber qué hacer, y a veces definitivamente uno no sabe qué hacer. Pero si de repente nosotros escuchamos una vocecita que nos dice lo que tenemos que hacer, ¡pum!, se nos encendió el bombillo, hacemos lo que nos corresponde hacer y las cosas toman un mejor rumbo, pues, óigame, es exactamente lo que sucede cuando nosotros vivimos por fe y cuando confiamos en Dios. Desarrollamos una mayor capacidad, una mayor sensibilidad de escuchar la voz de Dios, la voz de su Espíritu Santo guiándonos a toda verdad. En San Juan, en el capítulo 14, en el versículo 26, dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, imagínense, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y en el capítulo 16, en el versículo 13, también dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Qué podemos evitar con eso? Caer en el error, o al menos tomar decisiones equivocadas, que, como ya dijimos, pueden complicar más la situación en la que nosotros estamos. Eso es muy bueno. Otro beneficio de vivir por fe, confiando en Dios y en su palabra, es la paz. Vamos a tener paz en medio de la tormenta. Yo no sé hasta qué punto podemos hablar de paz en medio de paz. Es que la paz que se disfruta es la paz en medio de la tormenta. Yo no sé cuándo de ustedes disfrutan más sus alimentos. Cuando tiene que comerlos, porque tiene que comerlos, o cuando necesita realmente comerlos. Cuando sabe mejor el pan, aunque esté duro, todos los días, o cuando tienes hambre, porque hace mucho tiempo que tú no comes. Y te comes aquel pan duro y te sabe a gloria. Bueno, eso es lo que estamos diciendo. Vivir por fe puede darnos paz en medio de las situaciones más adversas que nosotros estemos viviendo. Por paz estamos hablando de tranquilidad, seguridad. Por paz estamos hablando de serenidad. ¿En lugar de qué? De estrés. Entonces a veces no nos pueden hablar, a veces no nos pueden ni volver a ver, porque estamos así, como gatos, parados de uña, encrespados, listos para atacar a la defensiva. Eso puede ser el resultado del estrés. ¿Y qué necesitamos en medio de las circunstancias adversas? Necesitamos paz, tranquilidad, serenidad. Como dicen por ahí, relax, ¿verdad? Eso es lo que necesitamos. Bueno, ese es el resultado, y casualmente, de tener una vida de descanso en Dios, de confiar en Dios y en su palabra. Eso es fe. Salud. No vamos a hablar mucho de eso. Pero la salud de muchos. Supimos de un caso
de una pareja, no recuerdo en este momento su nombre, pero tuvieron una separación, un divorcio muy conflictivo. Una vez que terminó este proceso tan engorroso, tan complicado, tan difícil, de separación, les tomó ponerse de acuerdo, es mucho tiempo. Ella apareció con cáncer. Hay enfermedades que no tienen explicación, son el resultado del estrés, de la situación en la que nosotros vivimos, de la falta de paz, de calma, de tranquilidad para manejar las cosas. Así que si en dado caso, en medio de las pruebas, tenemos gozo, tenemos sensibilidad a la voz de Dios y pese a las circunstancias, Dios nos va diciendo paso a paso lo que tenemos que hacer. Si de repente tenemos paz y con esa paz interna en el corazón asimilamos la situación que tenemos por delante, a la larga podríamos tener una mejor salud también. Otro beneficio, templanza o dominio propio. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. En 2 de Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo 7, el apóstol Pablo habla de dominio propio. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Un beneficio de vivir por fe, o bien sea de confiar en Dios, de creer que todo lo que Él ha dicho en su palabra es la verdad absoluta, de creer que Él tiene el control sobre todas las cosas pese a las circunstancias, es ese, templanza o dominio propio. La templanza o el dominio propio son las palabras que se usan en las Sagradas Escrituras para decir que tenemos el control sobre, número uno, nuestros sentimientos, nuestras emociones y también sobre nuestros pensamientos. En cuántos errores hemos caído, en cuántas situaciones hemos caído por no conectar el cerebro con la lengua, por dejarnos llevar por nuestros sentimientos y emociones. Hemos dicho y hemos hecho cosas que quizás no hubiéramos hecho en ninguna otra circunstancia. Necesitamos templanza, necesitamos tener el control de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones. Bueno, ese es un resultado de confiar en Dios. La templanza y el dominio propio. La pregunta es, ¿cómo podemos tener o adquirir templanza o dominio propio? Yo estoy seguro que usted sabe la respuesta. Confiando plenamente y ciegamente en Dios. ¿Qué decían los apóstoles? Fueron perseguidos, fueron encarcelados, fueron azotados. ¿Pero cuál fue la actitud? Tenían gozo. Ellos tenían gozo en sus corazones. Eso quiere decir entonces que tenían templanza y dominio propio. Sus heridas estaban ahí. Les dolían, les tomó tiempo sanar. Pero ellos tenían gozo. O sea, tenían templanza y dominio propio. Eran dueños de sí mismos, de sus pensamientos, de sus sentimientos y de sus emociones. Adquirieron una motivación para seguir predicando el Evangelio. Lo más relevante, por lo menos para mí, sobre vivir por fe o confiar en Dios, o lo más relevante
o el más relevante beneficio de vivir confiando en Dios es que si agradamos a Dios, es que podremos agradar a Dios. Recuerda lo que dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Quiere decir que si usted confía en Dios, usted va a poder agradar a Dios. O sea, Dios se va a sentir contento, Dios se va a sentir complacido. Ya hablamos un poquito de eso en el video anterior. Dice Hebreos, capítulo 10, versículo 35 al 38. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Note las palabras del autor de Hebreos. No perdáis, pues, vuestra confianza. Porque si dejamos de confiar en Dios, entonces vamos a perder el galardón. Vamos a perder las cosas que Dios tiene dispuestas para nosotros. Número 1, no vamos a poder agradarlo. Y si no podemos agradarlo, Él no puede bendecirnos. Y si no puede bendecirnos, no puede escucharnos tampoco. Y si no puede escucharnos, separados de mí, nada podéis hacer, dice el Señor. Así que uno de los más grandes beneficios de vivir por fe, confiando en Dios, es que Dios se agrada, Dios se complace, y por lo tanto está dispuesto a oírnos, y por lo tanto está dispuesto a ayudarnos, y está dispuesto también a bendecirnos. Si creemos que todo lo que Él ha dicho en su palabra es la verdad absoluta, la pregunta hoy es si usted cree que todo lo que Dios ha dicho en su palabra es la verdad absoluta, o cree parcialmente. Si creemos que Él tiene el control, pese a las circunstancias que nosotros estemos viviendo. Por eso decimos que la decisión que tenemos que tomar radica en seguir angustiándonos y quejándonos, o en su defecto, confiar en Dios y descansar en Él, recibiendo así la paz, la tranquilidad, la seguridad, la calma que necesitamos para tomar mejores decisiones. El buen humor que tanto nos hace falta, salud, gozo y por supuesto la sensibilidad para escuchar la voz de Dios cuando nos habla, cuando nos aconseja. En el pasado, tal vez les cuento una anécdota ahí. En el pasado, en algún momento nos tocó vivir alguna situación adversa. De inmediato llamamos a nuestro pastor y nos reunimos con él. Le exteriorizamos a él todo lo que nosotros estábamos sintiendo, todo lo que nos estaba pasando. De repente, él se acerca a nosotros y nos abraza y nos dice: Carlos, no te preocupes, todo va a salir bien. Yo no sé si él lo sabe, pero en ese momento eso fue suficiente para mí. Y esto a mí no me pasó una vez, me ha pasado varias veces. Y cada vez que yo llego ante él, él es mi pastor, es mi consejero, yo le cuento mi situación y él viene y me abraza y me dice exactamente lo mismo: Carlos, tranquilo, todo va a salir bien. Lo mismo suele pasar con el Señor. Cuando venimos ante su presencia, Él nos acoge en sus brazos de amor, nos abraza y nos susurra al oído:
no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Nos apapacha aún con mayor fuerza y nos dice al oído: siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No deberían bastarnos sus palabras. Él ha prometido estar con nosotros y sustentarnos, darnos todo aquello que necesitamos, o al menos darnos todas aquellas herramientas que necesitamos para seguir adelante. Como con el águila. Deuteronomio, capítulo 32. Versículo 10 y 11. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como la niña de su ojo. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió. Debe decirle que se ha descubierto que cuando el águila construye su nido, busca un lugar alto, escarpado, tal vez en algún acantilado, en un lugar seguro. Y ahí construye su nido. Trae ramas y las entrelaza entre sí. Y comienza a depositar dentro de ese nido diferentes elementos, rocas, piedras, vidrios que podría encontrar. Se han encontrado inclusive latas de gaseosa, vidrios, cualquier elemento punzocortante, lo pone ahí como una cama. Acto seguido, comienza a depositar otro tipo de elementos, hojas secas, se han encontrado pieles de animales, plumas, telas inclusive, y comienza a depositar estos elementos blandos sobre los que ya había puesto antes. Y construye su nido. Una vez que ha construido su nido, entonces deposita sus huevos en él. Espera que eclosionen. Una vez que han eclosionado, el águila va a cuidar de sus aguiluchos, de sus polluelos. Los va a alimentar día tras día, hasta que ellos sean capaces de valerse por sí mismos. Cuando ellos son, al menos el águila considera que ya están grandes, que ya son capaces de valerse por sí mismos, va a comenzar a enseñarles el arte de volar, sin necesidad alguna de salir del área donde se encuentra construido el nido. Ella extiende sus alas y revolotea sus alas y comienza a enseñarles los elementos básicos para que ellos aprendan a volar. El animalito, el polluelo, el aguilucho, por instinto imita a su madre. Bueno, ya están listos. Es el momento de alzar vuelo y enseñarles el arte de cazar. Pero se han dado ocasiones cuando el polluelo se siente tan seguro al lado de su madre en el nido que no quiere salir a volar, aunque es un águila y tiene la capacidad de hacerlo. ¿Qué hace el águila? Dice aquí en Deuteronomio, en el capítulo 32, en el versículo 11, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos,
extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Este animal extiende sus alas, sus poderosas alas, y comienza a volar encima del nido de los polluelos, como diciendo: fuera, váyanse, deben valerse por sí mismos. Y comienza a revolotear con poder, aleteando ahí sus poderosas alas para excitar a sus polluelos a salir del nido. La mayoría lo hacen. ¿Quién no lo haría? Saldrían corriendo. Sin embargo, hay quienes no quieren. ¿Qué hace el águila? Bueno, el águila viene y comienza a quitar, recuerda, aquel suave colchón de hojas, de pelos, de pieles, de plumas, de las plumas de los animales tal vez que ha cazado, como quien dice, la capa blandita del nido. ¿Y qué le queda a los polluelos? Piedras, elementos punzocortantes, ramas, vidrios, latas, entre otras cosas, que lastiman al polluelo. Pero aunque usted no lo crea, está comprobado. Hay aguiluchos que no quieren salir del nido. ¿Qué hace el águila? Deuteronomio capítulo 32, versículo 11, parte B. Extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Creo que ya la National Geographic logró filmar esto. El águila toma el polluelo, se lo pone en el lomo y remonta las alturas. Me pongo a pensar por un momento en qué está pasando por la mente del polluelo. Yo me lo imagino así, con sus manos sobre su cuello, detrás de su cuello, sus pies, sus piernas o sus patas, como quiera decirlo, cruzadas. Ahora sí me entendió mi mamá. Es que yo tengo la mejor madre del mundo, me da de comer todos los días. Y hoy, después de estar ahí de majadera molestando, me ha tomado sobre sus alas, sobre sus lomos, y me lleva a un tour por su reino. Es que yo tengo la mejor madre del mundo. Hasta que de repente el águila hace un giro. Y el aguilucho comienza a caer. Muchos se han estrellado contra las rocas. Comienza a caer. ¿Qué está pasando? Tenía la mejor madre del mundo, era la peor madre del mundo, quiere matarme. Hasta que su madre pasa por debajo y lo recoge. Y esta escena se repite 2, 3 y 4 veces. Hasta que en algún momento el aguilucho parece entender, mira hacia arriba, hacia el cielo, y puede contemplar la majestuosidad de su madre, con sus alas extendidas, planeando sobre el firmamento. De repente reacciona y dice: ¿cómo? Mi mamá es un águila. Yo soy un águila. Mi mamá puede volar. Quiere decir que yo puedo volar. Y el aguilucho comienza con dificultad a extender sus alas y comienza a planear. Y de repente se remonta y se pone al lado de su madre. Ha vencido la ley de la gravedad. Oiga, así suele pasar con Dios. ¿Por qué leímos el versículo 10? En Deuteronomio 32, 10, hablando del pueblo de Israel, le halló en tierra de desierto, en yermo de horrible soledad. Un yermo es un lugar desértico, un lugar desolado. Y dice que ahí encontró a la nación. Y le halló en tierra de desierto, en yermo de horrible soledad. ¿Qué hizo el Señor con su pueblo? Lo trajo alrededor. ¿Y qué hizo con él? Lo instruyó, lo guardó como la niña de su ojo. Qué bonito pensar así, que Dios nos cuida como la niña de su ojo. Sí, pero de repente dice en el versículo 11 que también Dios suele hacer como el águila. ¿Cierto? Y dice que quiere hacer. Él quiere enseñar, la que le quiere enseñar a su aguilucho a valerse por sí mismo, a crecer, a desarrollarse. Tiene que aprender a volar.
para que posteriormente pueda aprender a cazar y pueda vivir la vida que le corresponde vivir remontando las alturas. Sí, el Señor está dispuesto a cuidarnos como la niña de su ojo, pero de cuando en cuando nos suelta para que nosotros aprendamos a confiar en Él. Como el águila que excita su unidad y revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Es que fe es no solo creer que todo lo que Dios ha dicho en su palabra es la verdad absoluta, sino creer que Él tiene el control pese a las circunstancias que nosotros podamos estar viviendo. Es que confiando en Él en los momentos difíciles, como lo hicieron los santos mártires, ¿recuerda? O muchos cientos de miles de creyentes que son perseguidos y mueren hoy en día por la causa de Cristo. Es que Él se agrada, y si lo agradamos, nos va a bendecir. Recuerde, quizás valga la pena recordar lo que dice San Juan, capítulo 16, versículo 33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y en 1 de Pedro, en el capítulo 3, ¿recuerda? En el versículo 17. Porque es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. ¿Sí? De cuando en cuando Dios nos va a asustar, porque tiene cosas que enseñarnos. Preguntamos, ¿cómo puedo yo tener templanza o dominio propio? Una persona que tiene templanza o dominio propio ha sido forjada para tener templanza y dominio propio. Resultado de nuestra confianza en Dios. ¿Que por qué tenemos que confiar en Dios? Bueno, yo lo voy a decir. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y si no podemos agradar a Dios, Dios no solo no podrá bendecirnos, no podrá escucharnos, no podrá ayudarnos. Yo diría, porque los beneficios son más valiosos que los perjuicios. Gozo, paz, tranquilidad, seguridad, salud, la capacidad de poder ser sensible a la voz de Dios, la capacidad de escuchar la voz de Dios y por lo tanto saber qué hacer en tal o cual situación o circunstancia. Los beneficios son mayores. Templanza, es que yo quiero, si usted quiere, pero si tiene templanza y dominio propio. Cuando esto se menciona, no, eso es mentira, eso es imposible. ¿Qué dice el Señor? Que si nos dan por la mejilla derecha, tenemos que poner la izquierda. ¿Cómo es eso posible? Ese es el resultado de confiar en Dios, de tener fe en Dios, de creer que todo lo que Él ha dicho en su palabra es la verdad absoluta. ¿Quién dijo lo de la mejilla derecha y la mejilla izquierda? El Señor Jesucristo. Es que fe es creer que todo lo que Él ha dicho en sus palabras es la verdad absoluta, pero también es creer que tiene el control de todas las cosas, pese a las circunstancias que estemos viviendo. Conclusión. El mayor beneficio de confiar en Dios es su complacencia. Si lo agradamos en todo, Él nos dará todas las herramientas que necesitemos para salir adelante. ¿Cómo no recordar lo que dice el Salmo 23? En el versículo 4. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Oigan, es muy fácil decirlo,
Pero si pensamos que quien está hablando, entre comillas, es una oveja, que está diciendo, Jehová es mi pastor. Dicen que una oveja no puede ver a más de 2 metros. Por eso no necesita un bullero que la vaya induciendo a seguir el sendero, sino un pastor. Y dice la oveja, Jehová es mi pastor. Quiere decir que el pastor debe ir delante del rebaño, delante de la oveja, para que la oveja pueda verle y seguirle. ¿Y qué dice el autor de Hebreos? Puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. Aquí en el versículo 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Muchas veces los pastores tienen que llevar a las ovejas a otro lugar a pastar. Y tienen que ir por las montañas. Y tienen que cruzar acantilados, valles oscuros y peligrosos. Pero está diciendo aquí, en el versículo 3 y 4, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Porque el pastor está con nosotros. Y si cayera por el acantilado, bueno, él tiene un callado que mide más de 2 metros. Y me va a sacar de donde yo estoy. Y sigue diciendo, y unges mi cabeza con aceite. El aceite lo usaban como usamos nosotros el alcohol muchas veces, para curar y ayudar a sanar las heridas, para ablandarlas y que puedan sanar más pronto. Entonces, el mayor beneficio de confiar en Dios es su complacencia. Si lo agradamos en todo, Él nos da todas las herramientas que necesitamos para salir adelante. Yo sé que usted recuerda lo que dice el Salmo 91 en el versículo 1. ¿Recuerda qué dice? El que habita al abrigo del Omnipotente. El problema es estar fuera del cuidado, de la protección de Dios. Pero el que habita al abrigo del Omnipotente tiene todas y cada una de las promesas contenidas en este salmo, que a veces dejamos abierto ahí una noche al lado de nuestra cama. En Santiago, en el capítulo 1, en el versículo 2 al 4, recuerda, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué hace? Produce paciencia. Eso si depositamos nuestra confianza en Dios. Muchas gracias y Dios les bendiga. Nos vemos la próxima. Envía tus comentarios o pregunta. Por favor, suscríbete al canal para recibir más videos y notificaciones y danos un me gusta. Gracias.